Ok, bueno, bienvenidos nuevamente a Escudriñando las Escrituras. Qué bueno que están ustedes ya conectados aquí y bueno, hoy vamos a estar continuando con esta, ah, escudriñando lo que sucedió en esta última semana de Jesús aquí en la tierra. Ok, en eso estamos. No hemos avanzado muchísimo, hemos avanzado muy poquito porque pues lo estamos viendo a fondo. Seguimos apenas en el segundo día, estamos hablando de el lunes, es cuando Jesús regresa a Jerusalén después de haber estado en el templo que sacó a todos estos, los mercaderes y a los cambistas, se fue a Betania, regresó a Jerusalén nuevamente y ahí en el templo los fariseos, los escribas, todos estos empezaron a intentar buscar algo con que acusarle. Lo primero que le preguntaron es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Con qué autoridad hiciste lo de ayer? Jesús, ya lo vimos, les respondió que acerca del bautismo de Juan, les preguntó a ellos, el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra, y ellos dijeron, no sabemos, y Jesús les dijo, tampoco yo les digo con qué autoridad lo hago, aunque nosotros lo vimos, obviamente, con qué autoridad, pues porque Él es su casa, era su casa, por eso lo estaba haciendo. Y luego de esta pregunta de con qué autoridad haces estas cosas, Jesús les da esta parábola que ustedes estuvieron analizando junto con Rebe, la parábola de los labradores malvados. Y bueno, llegamos hasta aquí. Lucas capítulo 20 verso 19, lo voy a poner aquí para que lo leamos. Si lo encuentro. Aquí estamos. Lucas capítulo 20 a partir del verso 19. Lo voy a leer. Luego vemos algunas otras escrituras, pero bueno, aquí está. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, la parábola de los labradores malvados, pero temieron al pueblo y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrenme ahora una moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron diciendo, de César. Entonces le dijeron, les contestó, pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que, maravillados de su respuesta, callaron. Ok, ah, ¿alguien tiene algo que comentar sobre esto? Empecemos por aquí. ¿Qué es lo que ustedes pudieron ver? ¿Qué es lo que ustedes encontraron acerca de esta pequeña porción? Bueno, sí, Vianey. Bueno, yo veo que el diablo, bueno, lo que yo pude entender parte es de que el diablo envía emisarios, con piel de oveja y son como lobos rapaces, ¿no? Los que ahí querían, este, buscar en Jesús cualquier, duda en él. Y el diablo, pues te quiere hacer dudar de lo que tú hablas, lo que tú predicas, siempre está al acecho.
Y bueno, a mí esto me llevó a Primera de Pedro 5:8, donde dice que seamos sobrios y velemos porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor. alrededor buscando a quien devorar. Y pues nosotros tenemos que tener, dice, un espíritu sobrio y pues le busqué que era un espíritu sobrio y que dice que tenemos que tener una mente clara, equilibrada, controlada, capaz de tomar decisiones racionales y mantener la calma, especialmente en momentos de tentación, autocontrol, juicio sensato y una perspectiva realista de la vida, tener fortaleza mental, no dejarse llevar por los impulsos o influencias negativas. Entonces, pues ahí vemos cómo también cuando Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por Satanás, vemos que él tenía realmente ese espíritu sobrio, porque pues ahí el diablo le ofrecía todo y le decía que le sirviera a él, ¿no? Y que se arrojara, que se aventara, y que le mostraba que de él era todo, que le iba a dar todo el reino, ¿no? Todo lo que ahí existía. Pero pues vemos que como Jesús estaba fortalecido realmente, que, porque dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vemos cómo Jesús, él estaba fortalecido en la palabra, es como nosotros nos tenemos que fortalecer en la palabra y es la que fortalece nuestro espíritu. Realmente vemos que él estaba, pues, tuvo la palabra precisa para debatir a ellos, porque ellos buscaban en cualquier momento acusarlo, ¿no? Y hacerlo dudar de quién era. Y pues eso es lo que muchas veces el diablo pues nos quiere hacer dudar a nosotros de quiénes somos, ¿no? Y nos quiere hacer caer con sutilmente, aparentemente con sutileza o con mentiras y decir, pues de ahí te agarro, ¿no? Y que vea que tú no eres quien está firme, ¿no? Entonces, pues vemos Dios, como Jesús tuvo la respuesta correcta, ¿no? Y bueno, pues de que cuando dice dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando, bueno, que que decía que si se tenía que pagar el tributo, entonces, pues también habla de que nosotros pues tenemos que ser responsables y pagar el impuesto, ¿no? Que no nos gusta pagar nuestros impuestos, que nos cuesta trabajo, pero pues que también es una manera de que nosotros, él le está diciendo, ¿no? Que tenemos que poner orden a nuestra vida, ¿no? Entonces, pues de ahí dice, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios y pues también habla que nosotros demos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Parte de eso, pues, es diezmar. Eso es muy importante porque, pues, definitivamente, pues, recibimos las bendiciones que Dios nos ha dado a nuestra vida, ¿no? Entonces, sí, sí vemos que Él tiene, nos está diciendo, pues, que actuemos de la manera correcta. Ok, ok. Sí, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y los impuestos. Ok, muy bien, muchas gracias, Vianney. Sí, bueno, Jesús respondió de una manera sobria, no se dejó alterar por la pregunta que era una pregunta tendenciosa, con toda la intención de buscar algo para poder echarle mano, dice Lucas, usa esa expresión. Querían echarle mano en aquella hora, querían arrestarlo de una vez, querían tener un pretexto para poderlo llevar ya delante del gobernador y arrestarlo. Sí, Angie. Gracias. A mí me llama la atención que en estos versículos que leímos,
dos veces comenta que temieron al pueblo, o sea que todos estos temían más al pueblo que pues, al propio Jesús o a Dios, ¿no? En ese momento. Querían quedar mejor con el pueblo. Y me llama la atención, ¿no? Que en dos ocasiones lo menciona la escritura, ¿no? Al principio y al final, donde dice que, bueno, cuando procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron, etcétera, y bueno, dice casi al final del 19, pero temieron al pueblo, o sea, como que eso era lo único que los frenaba. Entonces, o sea, eso a mí me dice que pues realmente no le tenían a Jesús un cierto, pues no le creían, pues, ¿no? En pocas palabras, no le creían, ¿no? Y que sí, efectivamente, como que le echaban así como decimos su buscapiés, ¿no? Pues es que tú dices, ¿no? Que hablas con verdad y pues bueno, como tú dices. Entonces, a mí esa parte me llamó la atención, ¿no? Que la gente estaba más preocupada por lo que decía el pueblo que por lo que decía Jesús. Sí, bueno, políticos, ¿no? Ajá, Finalmente, los fariseos y todos ellos, aunque eran los que resguardaban la ley y todo, pues realmente querían quedar bien con el pueblo. Y no solamente fueron dos veces aquí, ajá, hay una sí, sí, tercera sí. vez cuando precisamente les pregunta Jesús que si el bautismo de Juan era del cielo o de la tierra. Ellos pensaron en el pueblo. Ellos dijeron, si decimos del cielo, el pueblo va a decir, ¿y por qué no le hicieron caso? Si decimos de la tierra, el pueblo va a Ujú, echársenos encima porque lo consideran un profeta. ujú, Entonces, por eso dijeron, no sabemos, y se trataron de salir por la tangente precisamente pues porque tenían temor de lo que pudieran decir. Para la posición que un fariseo, la posición que un escriba tenía, pues se debía a la veneración del pueblo. Si ellos ujú, perdían ese respeto, si ellos perdían esa veneración, estaban en problemas. Sí, ujú. Solciña. Sí, voy. Bueno, am, el contexto socioeconómico en el que se encontraba el pueblo de Israel era que estaba nuevamente gobernados, sometidos por este gobierno romano. Y sí, como dices, a nadie le gustaba o le gusta en la actualidad pagar impuestos y en este caso al pueblo judío mucho menos porque um, ese impuesto que pagaba era a través de una moneda, la cual la moneda tenía una imagen del emperador que los gobernaba en ese tiempo, o que era como el máximo eh, emperador romano, ¿no? Que era um, César, ¿no? Augusto. Pero como iniciamos la lectura, ahí me llaman la atención muchos puntos. Como lo que dijo Vianney, sí, Jesús, yo lo que puedo ver es que fluía en discernimiento espiritual. Pero antes de llegar a eso, vemos que se juntaron, o sea, en la lectura de Lucas vemos que se juntaron los fariseos. Lucas les llama con los herodianos, los que estaban a favor o con la cultura del César y Eso lo todo. dice Mateo. Ah, perdón, Mateo. Sí, porque me fui a leer Mateo y Marcos. Sí, 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 ahorita los leemos, ahorita los leemos. Es más, ¿por qué no lo lees? Mateo 22 del 15 al 22. Sí, aquí lo tengo. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos a ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas?
mostradme la moneda del tributo, y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Entonces, es impresionante cómo a mí me llama la atención esto porque pues los fariseos se supone que no aceptaban estar bajo el gobierno de los romanos, pero decidieron dejar a un lado como que esas diferencias para unirse con los herodianos, Cristianos. ir a tentar a Jesús. O sea, está cañón eso, o sea, dejar las diferencias, y religiosos y políticos se unieron para, pues sí, hacerlo caer, ¿no? De una u otra forma, con la pregunta que a continuación pues, le iban a hacer a Jesús. Pero como vemos, Jesús pues fluía en un discernimiento espiritual, sabía las intenciones. Cuando ellos hablaron ahorita, que también como le hicieron la pregunta, también ahí hay cosas que me llamaron la atención. Y Jesús se dio cuenta que tanta como elogios en la forma en la que le hicieron la pregunta, pues se dio cuenta de la intención que traían estos tipos y de que la intención era mala porque les dice que era con malicia y les llama hipócritas, ¿no? Entonces, pues sí, Jesús fluye en ese discernimiento y es importante que nosotros aprendamos a discernir a las personas y los espíritus que hablan a través de las personas. Y en la pregunta que le hacen, yo puedo ver que ellos le dicen maestro, entonces lo reconocían como maestro, sabían que era maestro, que enseñaba. Y entonces dice que en la pregunta dice que le dicen maestro porque enseñaba el camino de Dios con verdad. Y ese es uno. Hay como 3 puntos, ¿no? Que vemos. Y que no se cuidaba de nadie, porque enseñaba con rectitud. Y dice además dentro de esa pregunta, o antes de hacer la pregunta, dice, y tú no miras la apariencia de los hombres, ¿no? No haces acepción de personas. Entonces, o sea, veo que como que sus palabras o lo que ellos pensaban se contradecían entre sí, porque pues sí estaban reconociendo a Jesús que era un maestro que enseñaba la palabra, y también en la forma en la que se lo dijeron, o sea, estaban reconociendo que venía de Dios, pero pues sabemos que, pues no, en su corazón ellos no decidieron creer eh, en Jesús. O lo decían simplemente por causa de la gente. Ajá, O sí, sea, sí, sí, no por ellos mismos, sino por quedar bien con los demás, que sí lo consideraban un maestro, tal vez un sí, profeta, sí, y eran puras lisonjas. exacto. Sí, entonces, ¿qué más? Bueno, entonces voy al punto de em, que ellos le preguntan, o sea, si dice que sí demos tributos, y sí, cuando le hacen la pregunta, o sea, es lícito darle el tributo al César. Por una parte, los fariseos decían, traidor, podrían decir, Exacto. porque pues, los fariseos eran, pues se consideraban los guías espirituales, ¿no? Y en ellos era cumplir la ley, ¿no? Y que al único que se le merecía dar tributo, pues era a Dios. Él merecía toda la honra y la gloria y los tributos, ¿no? Pero también estaban los herodianos, ¿no? Y dice, pues si dice que no, este es nuestro momento y lo llevamos delante del César eh, para, pues sí, para acusarle, ¿no? De que dijo, no, no era su pregunta, ¿no? Bien maliciosa como lo dijo Jesús. Entonces, pero bueno, es que es muy interesante la lectura porque Jesús les dice, a ver, pues enséñame, después que le hacen la pregunta del tributo, pues enséñame la moneda, ¿no? Con la cual como que dan el tributo. Eh,
Y pues la moneda, él les dice qué imagen tiene, ¿no? Pues la del César. Entonces, para ellos, el ver esa moneda con la cual tributaban, pues es que, en, bueno, me metí a investigar qué es lo que tenía el denario en las dos caras y decía en una cara, Tiberio, bueno, obviamente en palabras romanas, me imagino, pero yo Ujú. nada más saqué como al español, ¿no? Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y en la otra cara, decía Máximo Pontífice o sumo sacerdote. Entonces, pues ahí el sumo sacerdote, no, ellos los judíos no lo iban a considerar a él, ¿no? Al emperador. Entonces, desde ahí para ellos, para los fariseos, era como una blasfemia, ¿no? El tributar con esa moneda, ¿no? Pero la realidad es que, eh, pues es que si no das impuestos o si no ofrecen el tributo, así como eran los romanos bien crueles, sanguinarios, pues los mataban, ¿no? O sea, les hacían cosas bien feas. Entonces, al final el pueblo estaba dando tributo al César y le convenía porque era, pues en ese tiempo la moneda con la que comerciaban, con la que hacían negocios, este, con la que trabajaban, ¿no? En ese tiempo. Entonces, eh, pues estaban ellos, tanto los fariseos como cualquier persona ahí, o los gobernados por el Imperio Romano, pues daban ese tipo de tributo. Ujú. Eh, y continúo. Bueno, cuando dice, dada a César lo que es de César, eh, bueno, yo lo pude ver como, me llevó a varios pasajes de la Biblia porque si Jesús dijo que dada al César lo que es del César, refiriéndose hacia algo pues terrenal, no divino, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La Biblia nos dice que vivamos como extranjeros, pero también Pablo en Romanos y en Romanos 13, 1, 7 nos habla de someternos a nuestras autoridades, ¿no? Porque son puestas por Dios o designadas por Dios. Él no las escoge, pero sí ha puesto autoridad sobre esas autoridades terrenales. Entonces, pues Jesús pues vino a cumplir también esta ley, ¿no? O sea, Jesús estaba de acuerdo que tenían que dar el tributo y porque en Mateo 17, o sea, antes, Jesús sí pagaba impuestos. Hay una historia en Mateo 17, 24 al 27, donde está con Pedro y en donde esa famosa historia donde saca esa moneda de la boca del pez, que Les también es quiero. interesante esa historia, para pagar el impuesto, ¿no? Que llega esta persona y dice, oye, ¿y tú Jesús paga impuestos? ¿No paga impuestos? Y Pedro dice, sí, sí paga. Y entonces Jesús, ahí da una frase que me encanta que dice, los reyes de la tierra, ¿de quién cobran impuestos? ¿De los hijos o de los extranjeros? O algo así más o menos. Ujú, ujú, ujú. Y Pedro le dice, pues de los extranjeros. Y dice, Ah, y pues los hijos quedan exentos, ¿no? Entonces, refiriéndose a que pues él era el hijo de Dios, dueño de toda la creación y así de, o sea, hay que dar impuesto, bueno, hay que darlo porque dice ahí que para no ofenderlo, ¿no? Entonces, sí, Jesús sí pagaba impuestos. Y aquí en esta parte del Nuevo Testamento, igual en Primera de Pedro 2 13 al 14, porque no me acuerdo qué dice, pero sé que habla de dice, Por causa del Señor, 2 13. causa del Ajá, Señor, sí, sí, sométanse a toda institución. sí, Bueno, esa. ya sigue, sigue. Ya sea a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernadores
como él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y en el 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. Entonces, eh, pues sí estaba dando Jesús cuando dice, dad al César lo que es del César, pues justo eso, ¿no? Eh, mm, eh, o sea, que a Dios le agrada que hagamos esto, ¿no? Que demos, eh, eh, que nos sometamos más bien a los gobiernos terrenales, pero eh, no, pero, ¿cómo explicarlo? O sea, pero Dios es como la máxima autoridad porque dice, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? No sé si me voy explicando. Eh, entonces, yo creo que en esta historia de Mateo 17, cuando Jesús paga el impuesto, también tendría que cambiar o modificar nuestra forma de pensar, quizás en la actitud que tenemos también nosotros, o tiene que ser diferente a la hora de someternos hacia las autoridades, hacia los gobiernos que hay aquí en la tierra. Y, y bueno, cuando le dice que le enseñe el denario, dice, ¿qué imagen es la que ves? Bueno, es la del César. Ah, entonces, como esa imagen es la del César, él tiene toda la autoridad, eh, pues de pedir esos tributos, ¿no? Él está gobernando ciertas regiones, ¿no? Pero cuando dice dar a Dios lo que es de Dios, eh, me lleva hacia esa misma palabra de imagen, así como la moneda tenía esa imagen del César, eh, nosotros como hombres llevamos la imagen de Dios. Eh, y entonces le pertenecemos a Dios, como dice Génesis, ¿no? Que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Entonces le pertenecemos todo, lo que somos y lo que tenemos. Entonces, mm, o sea, no podemos hacer tampoco todo lo que dicen las autoridades terrenales, porque pues obviamente Cristo es nuestro sumo sacerdote, es el máximo, la máxima autoridad, por él están las otras autoridades terrenales, entonces el que tiene la máxima autoridad pues es Dios. Entonces, sí, nos tenemos que someter siempre y cuando no vaya en contra de la máxima autoridad eh, que es de Dios, como lo dice Hechos 5:29, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando dice dad a Dios lo que es de Dios, a mí me impactó mucho porque dije, sí, o sea, nosotros tenemos esa imagen de Dios y debemos de darle a Dios lo que es de Dios, ¿no? Sí estamos en esta tierra, sí damos tributo a esas autoridades terrenales, pero pues Dios merece lo mejor, lo máximo que tenemos, lo que somos, eh, y pues hay que darle a Dios lo que es de Dios. Creo que hasta ahí, más o menos. Ok, ok, muy bien, muchas gracias, Solciña. Sí, y muy, muy, muy interesante, ¿no? Es interesante poder analizar, quizás en un ratito lo hacemos. Jesús dijo, dad al César lo que es del César. Como tú bien dices, César está representando lo terrenal y a Dios lo que es de Dios. Sería interesante poder encontrar, bueno, pues qué cosas le pertenecen a la tierra, qué cosas le pertenecen al cielo, qué cosas le pertenecen a Dios, de tal manera que podamos, precisamente con discernimiento, poderle dar a cada quien lo que le corresponde en cada uno de estos casos, ¿no? Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Ok, bueno, yo les decía que la primera cosa, no sé si ustedes lo hicieron,
La primera cosa para poder escudriñar la palabra, pues es que poder leer pues las otras porciones que hablan sobre lo mismo, ¿no? Por ejemplo, aquí Lucas, estamos tomándolo como base porque el Evangelio de Lucas es el Evangelio cronológico. ¿Ok? Va llevando una secuencia cronológica. Los demás evangelios no necesariamente, aunque también llevan una secuencia, pero no necesariamente. A veces se saltan cosas cronológicas. Lucas tuvo el cuidado de investigar, porque Lucas no fue uno de los discípulos, entonces Lucas tuvo el cuidado de investigar cómo fueron las cosas en forma cronológica para escribirlas. Entonces, estamos tomando como base Lucas, pero Mateo, por ejemplo, bueno, pues tiene la idea de dar a conocer a Jesucristo a los judíos que sepan quién era Jesús, demostrarles que era el Mesías. Marcos, por el contrario, bueno, la idea de Marcos era pues dar a conocer a Jesús pues a los gentiles, a los que les estaban predicando. Recuerden ustedes que Juan Marcos hizo el primer viaje misionero o parte de ese primer viaje misionero juntamente con Bernabé y el apóstol Pablo. Después él ya no continuó con ellos y por eso Pablo ya no lo quería llevar en su segundo viaje misionero porque, vamos a decir, desertó de eso. Pero Bernabé sí lo llevó. Así es que el que escribe Evangelio Marcos, pues les estamos predicando de Cristo a la gente y pues ni siquiera saben quién es Cristo, ni siquiera saben qué hizo, ni siquiera saben qué onda. Bueno, pues escribe el Evangelio con la intención de dar a conocer a la gente, a los gentiles, pues quién era Cristo, de qué se trataba este hombre. Esta parte no la hemos leído, Marcos capítulo 12 verso 13. Quiero ponérselos por aquí. Es la misma historia con un relato un poco diferente. Dice, y le enviaron a alguno de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Esta parte no la tienen los demás. El daremos o no daremos es algo que lo incluye únicamente Marcos. Básicamente, lo que respondiera Jesús, le están diciendo, de lo que tú respondas, nosotros o damos o no damos. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, yo quiero que ustedes noten que Lucas dice astucia. Ah, Mateo dice malicia y Marcos dice hipocresía. Es interesante los adjetivos que están siendo ocupados por ellos tres. Los tres ocupan un adjetivo diferente. Vuelvo a insistir, Lucas dice astucia, Mateo dice malicia y Marcos dice hipocresía. Serían sinónimos, astucia, malicia e hipocresía. No lo sé, Rick, yo creo que se parecen mucho. Astucia, malicia e hipocresía. Ok, mas él percibiendo su hipocresía les dijo, ¿por qué me tentáis? Esto también solamente lo pone en Marcos. Le está diciendo, esta pregunta es una tentación. Esta pregunta la están haciendo para que yo caiga, para hacerme daño, para hacerme mal. ¿Por qué me tentáis? Y en lo que coinciden todos es, dice, tráiganme
la moneda, la moneda del tributo, no dijo una moneda, la moneda con la cual se paga esto, el tributo. Y ellos se la trajeron y les dijo, pues, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, los herodianos aquí hacen su aparición. Eh, ¿Quiénes eran los herodianos? Esta es una primera pregunta interesante, ¿no? Los herodianos eran un grupo político judío que apoyaba a Herodes el Grande, por eso se llamaban herodianos, apoyaban a Herodes el Grande, dado que él fue el rey sobre Judea. eh, Él se convirtió al judaísmo, aunque no era judío, y Herodes el Grande les remodeló y amplió el templo que venía desde Zorobabel. Recordarán ustedes ese templo que fue reconstruido eh, 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 muchos años atrás, 500 años atrás. Llegaba a ese momento y pues ya estaba viejo, y él lo remodela, lo renueva, lo amplía, y ellos pues estaban muy agradecidos con lo que había hecho Herodes, apoyaban su gobierno, aunque estuvieran bajo el imperio romano. Para el tiempo en el que están ocurriendo estos hechos, Herodes el Grande ya había muerto. Su reino había sido dividido entre sus hijos. Herodes Antipas estaba gobernando sobre Galilea y seguía recibiendo el apoyo de estos llamados herodianos. Los herodianos y los judíos, los herodianos y los fariseos judíos, vamos a ponerlo, no tenían pues nada en común, ¿ok? Es más, eran rivales políticos. Los fariseos estaban abiertamente en contra, opuestos al dominio romano. Los fariseos tenían como su principal motivo, objetivo, su misión de vida era mantener las diferencias, mantener al pueblo judío puro, que no se mezclara. Para ello, entonces, ¿qué era la diferencia que hacía el pueblo judío contra todos los demás? Sus leyes, su idioma, sus costumbres. Así es que para los fariseos era importantísimo que los judíos no dejaran de hablar hebreo, les enseñaban hebreo, hablaban en hebreo. Son de las pocas naciones que no hablaban el griego como su idioma de, de- de comunicación, mantenían sus propias leyes y el imperio romano se los permitía mantener sus propias leyes. Por eso los fariseos habían hecho un buen trabajo, mantenían sus propias leyes y mantenían sus propias costumbres, como por ejemplo el Sabbat, como por ejemplo las fiestas, etcétera. Los fariseos habían hecho un súper trabajo oponiéndose a el imperio romano y permitiendo que el pueblo judío, aunque estuviera bajo el imperio romano, siguiera manteniendo su identidad como una nación diferente, cosa que no había ocurrido con todas las otras naciones que habían sido conquistadas. Todos ya habían sido helenizados, excepto los judíos. Habían hecho un trabajo. Entonces,
Los herodianos que defendían a Herodes y estaban de acuerdo con estar sujetos al Imperio Romano, pues eran adversarios de los fariseos. Y sin embargo, los fariseos y los herodianos hicieron una alianza estratégica en contra de Jesús porque a ambos grupos, tanto herodianos como fariseos, les incomodaban sus enseñanzas. Esto está en la palabra de Dios, que ellos habían hecho ya desde tiempo atrás una alianza para destruir a Jesús. En esta alianza, bueno, los herodianos iban a tener una participación y llegó su participación en este momento. Esa pregunta era clave. Esa pregunta podría haber hecho que Jesús perdiera la credibilidad delante del pueblo si él decía, sí, paguen los impuestos. Si él decía, no, no paguen los impuestos, pues entonces quedaba mal con el imperio romano. Entonces, contestara lo que contestara, Jesús iba a quedar mal. Eh, ¿Es lícito pagar los tributos a Roma? Bueno, ¿qué tributos pagaban en ese entonces? Les comento. Ellos pagaban un impuesto que era el impuesto del censo, vamos a llamarle así. Cada persona que estaba censada por el Imperio Romano tenía que pagar un impuesto anual. Todos pagaban la misma cantidad. ¿Ok? Era un impuesto para toda la gente, el mismo impuesto para todos. Toda persona que estaba censada dentro del imperio tenía que pagar ese impuesto. Había otro impuesto, el impuesto por el fruto del trabajo. Si ustedes creen que es una idea moderna, el ISR, ¿ok? El impuesto sobre las rentas, no es una idea moderna. Como casi todas las cosas, leyes y demás cosas vienen del Imperio Romano, ¿ok? Por eso se estudia personas que van a estudiar leyes, que van a estudiar abogacía, que van a estudiar política, tienen que estudiar derecho romano. Ok. Entonces, este impuesto, ¿qué era? Bueno, este impuesto era que todo mundo tenía que pagar un impuesto de acuerdo a las ganancias de su trabajo. Por ejemplo, los agricultores pagaban impuesto por el terreno en el que sembraban. De acuerdo a la extensión del terreno, se calculaba cuál era el impuesto que tenían que pagar. Los agricultores, ok, por el terreno, los ganaderos pagaban por el número de animales que tenían. Los pescadores, eh, eh, por el número de peces que habían vendido. Así es que a cada oficio le asignaban una forma de que cada uno tuviera que pagar de acuerdo a lo que hacía, de acuerdo a su trabajo. Este impuesto era diferencial. El que más ganaba o el que más tenía, más pagaba, como hoy día se hace, ¿ok? En aquellos tiempos no se tenía esta cuestión de que el impuesto es para repartir la riqueza, sino que el impuesto era para mantener al gobierno. Ok, el impuesto era para mantener un gobierno que era bastante grueso, bastante fuerte. ¿Ok? Se tenía que pagar al Senado, se tenía que pagar al emperador, se tenía que pagar a los gobernadores, los soldados, realmente mantener el ejército romano que cuidaba de todas las fronteras era impresionantemente caro. Así es que los impuestos estaban destinados a mantener al Estado. Ok, había un impuesto especial, que es el que pagó Jesús. Este impuesto especial era impuesto solamente para los judíos. Y este impuesto
era el impuesto para el mantenimiento del templo. Herodes se los remodeló y se los agrandó, pero entonces les impuso un impuesto. Y ese impuesto era que todos los judíos tenían que pagar para el mantenimiento el templo. Eran 2 dracmas que tenían que pagar cada año cada judío para mantener el templo. Este es el impuesto que en la historia que nos habló Solciña, bueno, pues es el impuesto que pagó Jesús. Eh, eh, y entonces, pues la pregunta que le hacen a Jesús, traducida de la malicia, traducida de la hipocresía, sería más o menos esta. ¿Estás del lado de Roma o estás del lado de los judíos? O sea, dinos cuál es tu punto político. O sea, dinos de qué lado estás, del lado de Roma o del lado de los judíos. Toma una postura política, era lo que le estaban diciendo. Así es que si Jesús decía que no era lícito, entonces estaba del lado de los judíos, pero estaba en rebeldía con Roma. ¿Ok? Si decía que sí era lícito, entonces estaba del lado de Roma y entonces era un traidor a su nación, a los judíos. ¿Ok? ¿Ya pueden ver la malicia? ¿Ok? Era una pregunta maliciosa, hipócrita. Ok, en realidad ni a los fariseos ni a los herodianos les interesaba la respuesta. Lo que quería ellos era que quedara mal con alguno de los dos grupos, o con Roma o con los judíos. Así es que esta era realmente la pregunta y no tenían ellos interés en que respondiera, o sea, querían simplemente que quedara mal. Ah, Jesús entonces les pide que le muestren una moneda, la moneda usada para los tributos, y esta tenía la imagen, tenía la insignia de César. Les preguntó de quién es esto, bueno, pues es César, y les dice, den al César lo que es de César y den a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta nada tiene que ver con lo que hoy día las iglesias, ah, las iglesias protestantes tradicionales dicen que quiere decir. Ellos alegan, las iglesias protestantes, que lo que Jesús estaba hablando es de una separación del Estado y de la iglesia. Por eso los grupos protestantes apoyan con vehemencia a Benito Juárez, porque hizo la separación de la iglesia y del Estado. Benito Juárez no quiso seguir la instrucción de Jesús. Benito Juárez lo que estaba haciendo, siendo un... ahorita se me fue la palabra. Ah, estos que hacen los ritos, sale, ¿cómo se llaman? No, 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 no. Ah, ¿Chamanes? No. no, 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 no. Benito Juárez, ¿Masones? masones, exacto. Ajá. Siendo un masón de las logias francesas, que fueron las que provocaron la Revolución Francesa, él lo que estaba siguiendo era el patrón de los masones de acabar con el poder de la iglesia. Los masones tenían a la iglesia como el peor enemigo y que habían que perseguir y había que destruir. Lean ustedes un poco de la historia de la masonería
y lo van a encontrar. Bueno, Benito Juárez era un masón y no estaba procurando seguir la, 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 esta idea de Jesús de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No, no, no. Su intención era acabar con el poder de la iglesia, quitándole sus bienes y quitándole todas las riquezas que ellos tenían. Pero la iglesia protestante apoya esto y dicen, ah, sí, bueno, quitarle el poder a la iglesia católica fue pues darle poder a la iglesia protestante. No, tampoco. Estaban en contra de toda la iglesia, no de la iglesia católica, sino de la iglesia de Cristo. Eh, Así es que no, nada tiene que ver con separación de iglesia y Estado. Eh, la respuesta de Jesús más bien está diciendo de quién es esta inscripción, como lo dice perfectamente Sol, ¿no? Eh, ¿A quién es la imagen que está allí? Pues es la del César, es la del gobierno de este mundo. Nosotros estamos en este mundo. No le pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. Así es que mientras vivamos en este mundo, nosotros tenemos que estar cumpliendo pues con las cosas que ocurren en este mundo. Porque estamos en este mundo, aunque no le pertenecemos a este mundo. Como bien lo dijo, tenemos que vivir como forasteros en la tierra. Sin embargo, nosotros debemos de cumplir con las leyes del lugar en donde nosotros estemos. Eh, Dad al César lo que es del César. Bueno, ¿qué cosas le pertenecen al gobierno de este mundo? Que nosotros pues debemos de movernos en esto. O sea, dad al César lo que es del César. Bueno, pues podríamos hablar de dinero. El dinero es lo que mueve el sistema de este mundo. Bienes materiales, orgullo, soberbia, altivez, todo eso está en este mundo. Eh, el reino de Dios nada tiene que ver con todo esto. El reino de Dios no está basado ni en el dinero, ni en los bienes materiales, ni en el poder, ni en la soberbia. El reino de Dios nada tiene que ver con esto. Ah, por eso dice el apóstol Pablo, den al que tributo, tributo, al que honra, honra, dénseles. O sea, ¿cuál es el problema? Con eso van a estar contentos, con eso van a estar felices. Dar al César lo que es del César. Ahora, pero la parte yo creo que interesante de esto, de las palabras de Jesús es, pues denle a Dios lo que es de Dios. Esa es la parte interesante. Pagar impuestos, pues tenemos que pagarlos. Tenemos que comprar cosas, tenemos que trabajar para tener dinero. Tenemos que estar en el sistema de este mundo, tenemos que movernos en él, pues porque se necesita tener el dinero, se necesita comprar cosas. Es el sistema de este mundo, tenemos que estar en él. Pero el reino de Dios no responde a ello. ¿Qué es de Dios? Ah, Solicita, bien dicho, nos decía, bueno, así como la moneda tiene la imagen del César, pues todo aquel que es un hijo de Dios tiene la imagen de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Ok? Dar al César lo que es del César, ¿por qué? Pues porque tiene su imagen, tiene su inscripción. Nosotros tenemos la imagen y la inscripción de Dios. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? No sé, me gustaría escucharlos. Yo les podría decir, ¿qué le pertenece a Dios? Pues la adoración. ¿Qué le pertenece a Dios? Pues nuestra vida, nuestra dependencia, nuestro espíritu. ¿Qué le pertenece a Dios? Su espíritu, su reino. Eh, Todo esto es de Dios. Nosotros entonces
nuestra vida aquí en la tierra es darle al Señor lo que le corresponde a Él. Nuestra dependencia, nuestro amor, nuestra fe, nuestra confianza, todo nuestro ser, nuestra dependencia. Quizás aquí es donde podemos entender las palabras de Jesús cuando dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. ¿Ok? Jesús sabe que nosotros tenemos necesidades. Jesús sabe que estamos en el mundo, aunque no le pertenecemos al mundo. Lo más interesante de este caso es que Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo y vino como un hombre para conocer lo que nosotros vivimos. Él sabe lo que nosotros pasamos. Él sabe lo que es tener la necesidad. Él lo conoce y él sabe que todas las cosas se compran con dinero. Él lo conoce muy bien. Y Jesús nos dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia, dad a Dios lo que es de Dios, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura, porque de Dios es el oro y la plata. ¿Ok? Él es el proveedor de todos nosotros. Entonces, ¿deberíamos de estar preocupados por las cosas que le corresponden a este mundo? ¿Qué cosas le corresponden a este mundo? Dije, dinero, riquezas, bienes, política. ¿Deberíamos nosotros de estar preocupados por este tipo de cosas? Pues no. ¿Por qué? Porque si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él nos da todo lo que necesitemos. ¿Sí me están siguiendo? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la parte más importante. Dad a Dios lo que es de Dios. Esa es la parte importante. Y después, pues vamos a tener todo lo necesario. Que se tienen que pagar impuestos, pues paguemos los impuestos. Como les decía, dos cosas hay seguras en la vida, la muerte y los impuestos. En todo gobierno ha habido impuestos y habrá impuestos. Algunos disfrazados de distribución de riqueza que en realidad nada tienen que de distribución de riqueza, sino más bien en muchos casos de puro robo, en otros para mantener una estructura impresionantemente grande que en muchos de los casos no sirve para nada, pero hay que pagar los impuestos, hay que trabajar, hay que eh, 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 mm, vender, hay que estar en el comercio, hay que estar en todo esto. Sí, pero la parte más importante es busca primero el reino de Dios y su justicia y Él te da todo lo que tú necesites. Ah, como Solecita lo mencionó, Jesús pagó los impuestos. Al menos aquí se habla del impuesto del templo. Era el que les estaban cobrando, las 2 dracmas. Eh, eh, le llegaron y le preguntaron, ¿qué tu maestro no paga impuestos? No, sí, sí paga impuestos. Sin embargo, yo quiero que ustedes vean que Jesús ocupó una enseñanza maravillosa. Le dijo a Pedro, ve, pesca, y del pescado que tú vas a sacar, ahí adentro, tiene una moneda que es un estatero, ¿ok? Esa moneda eran de 4 dracmas, o sea, que se pagaban los impuestos de él y los de Jesús. Entonces, del lugar más insólito, del lugar más extraño que ustedes puedan pensar, de allí obtuvo la provisión para poder pagar sus impuestos. O sea, de donde nunca tú piensas a lo mejor que pueda provenir algo para ti, de ahí va a llegar. Del lugar más insólito, del lugar que menos piensas, Dios tiene una provisión para ti.
del lugar que nunca sospechaste, de allí va a llegar la provisión. No te va a dejar solo, no te va a dejar abandonado. El que busca primero el reino de Dios y su justicia tiene provisión asegurada. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Nosotros pensamos y nosotros, por la lógica, nosotros queremos obtener una provisión de ciertos lugares. Y sin embargo, el Señor se mueve y nos da una provisión del lugar menos esperado, del lugar que no pensamos o del lugar que no quisiéramos. Pero Dios nos da una provisión siempre. Así es que, bien interesante la respuesta de Jesús. Denle al César lo que le corresponde al César. Ah, sí, pero denle a Dios lo que le corresponde a Dios. Ok, ¿alguien quiere comentar algo más? Sí, Vianey. No te oyes. Sí, yo no pagaba, no pagué impuestos cuando me dieron la pensión de mi esposo, pues no pagaba impuestos. Y el año pasado, pues ya tuve que pagar porque Dios me decía exactamente este versículo, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y pues se me prendían los foquitos, me costaba trabajo, no quería pagar el impuesto y pues sí, tuve que pagar mucho impuesto el año pasado, pero pues finalmente lo hice, ¿no? Porque pues si Dios me estaba diciendo, tengo que poner orden en mi vida y tuve que hacerlo, ¿no? Sí, dar al César Este, lo que es del César y a Dios que te vaya bien. No, no es cierto. Sí, claro, no, cuesta trabajo porque pues como dices es una imposición, pero pues lo tuve que hacer, ¿no? Lo tuve que hacer finalmente. Ya tienes una conciencia más tranquila. No, sí, claro, no estaba tranquila, definitivamente no. Estaba como la canción No, una que bueno, decía, de todas maneras, existen los asesores financieros y todo para pagar la menos cantidad de impuestos posibles. ¿Ok? Nosotros en Goodyear, cuando yo trabajaba en Goodyear, teníamos a un gerente que era un gerente de toda la cuestión esta impositiva y legal y todo el rollo. Que este amigo, les prometo, no hacía nada. Tenía su escritorio siempre limpio. Leía el periódico, eh, llamaba por teléfono, hacía nada durante todo el año. Leía, ¿ve? Pero eran un grupo de amigos que habían salido de ciertas escuelas prestigiosas, todo, y se hablaban entre ellos, comunicaban las nuevas leyes, todo. El asunto es que para el final del año, este amigo siempre tenía una superestrategia fiscal con la cual Goodyear se ahorraba entre 2, 5 millones de dólares de impuestos. Así es que era la persona que menos hacía trabajo, pero la que Más ahorraba dinero. muchísimo dinero. Ahorraba legalmente. O sea, legalmente. No estoy hablando de hacer tranzas, ni tropelías, ni nada, sino por medio de la ley hacer una estrategia en la cual se pudiera descontar esto. Eso lo hace un buen contador, eso lo hace una persona que está enterada de estas cosas. Así es que, bueno, tenemos que pagar, sí, pero pues también seamos Sabios. sabios. Este,
en lo que pagamos. Sí, Rebe. Nada más el comentario. Bueno, ese cuate sí le queda el dicho de que a él no le pagaban por lo que hacían, sino por lo que sabía Absolutamente, hacer. absolutamente. Qué Así padre. es. Nada más mi comentario sobre esto es que también dentro de lo que a Dios le pertenece también son los diezmos, ¿no? Y por ejemplo, los impuestos no te preguntan si quieres o no quieres pagarlos, ¿no? Te los retienen y los tienes que pagar forzosamente y si no, en algún momento se reciben las consecuencias. Pero los diezmos, por ejemplo, sabemos que son de Dios. Esas son las cosas de cuando dice Jesús, da a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, pues los diezmos son de Dios. Y ojalá que siempre tengamos eso en mente, porque también es robar en un momento dado de lo que Él nos demanda, ¿no? Porque igual y las ofrendas y otros ya son muy aparte, pero el diezmo es de Dios y a veces se olvida o a veces la gente, al menos a mí me llegó a suceder, que es que la verdad me están descontando muchísimo del seguro, me están descontando con esto y de repente querían dar explicaciones de por qué no diezmaba, ¿no? Entonces, nada más como comentario, también de Dios es el diezmo. Mira, eh, eh, en el antiguo pacto, tú lo puedes ver, el diezmo era obligatorio. El diezmo fue puesto como una ley. El diezmo existía desde antes de, de la ley. Eh, la primera evidencia que nosotros tenemos del diezmo es que Abraham dio los diezmos de todo a Melquisedec. Eh, es la primera evidencia. Ahí no había ley, no existía ley. Fue de su propia voluntad y se los dio porque reconoció que aquel gran botín que había obtenido era porque Dios le había dado la victoria. No había manera de poder derrotar a 5 reyes con 318 criados armados. Así es que reconoció que Dios le dio la victoria y entonces voluntariamente, por agradecimiento, le dio el diezmo a Melquisedec. Es la primera evidencia de ello. Luego Jacob dijo, si tú vas conmigo en este viaje y me haces regresar con bien a la casa de mi padre y me haces prosperar en este viaje, entonces apartaré el diezmo de todo y te lo voy a entregar. La siguiente evidencia que tenemos es Jacob dando sus diezmos de manera voluntaria. Se instituye el diezmo como una parte legal y como un mandato, un mandamiento en el antiguo pacto de la ley. eh, y sí, Malaquías dice, ustedes han robado a Dios, la nación entera me ha robado porque no han dado sus diezmos. Eh, Hoy día nosotros, como lo vemos, no estamos sujetos a la ley. Nosotros, estando bajo la gracia, eh, diezmar no es más un mandamiento, no es una imposición, no es un impuesto, como sí lo fue en el antiguo pacto. En el antiguo pacto era un impuesto. Eh, en el nuevo pacto, diezmar tiene más que ver con nuestra fe y nuestra relación con Dios, con el agradecimiento que nosotros tengamos sabiendo que de Dios viene toda provisión, de que nosotros reconozcamos que no es por nuestras fuerzas, sino es porque Dios nos ha bendecido. Por eso nosotros traemos delante de Dios nuestros diezmos. Por eso el apóstol Pablo dice,
cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Por eso el apóstol Pablo dice, el que siembra generosamente, generosamente cosechará, y el que siembra escasamente, pues escasamente cosechará. Eh, de tal manera que el que piensa que no tiene, que no puede, no tiene esa fe suficiente y no da sus diezmos, eh, eh, yo no lo veo ya como que le esté robando a Dios. O sea, no, realmente no es un impuesto ya, sino que más bien no le está creyendo a Dios que Él le puede dar, no le está creyendo a Dios que Él es el que le provee. Se está perdiendo de grandes bendiciones el que no lo hace. Eh, Nosotros lo damos de manera voluntaria, lo damos por amor, lo damos por honra, lo damos por adoración, lo damos porque reconocemos que de Él viene la provisión. No porque sea un impuesto, no porque sea un mandato que nosotros tenemos que seguir. Eh, en Alemania, por ejemplo, eh, dar diezmos, dar los diezmos es una ley, es otro impuesto. Cuando tú entras a trabajar, el diezmo, te preguntan a qué iglesia quieres que se lo mandemos, porque te lo retienen, ¿ok? O sea, se hace una retención del 10% y simplemente te preguntan a qué iglesia se lo mandamos. Entonces tú tienes que decir, pues a tal, ok. Entonces el mismo gobierno lo retiene y se lo manda. O sea, eh, eh, no creo que tenga mucho valor de fe, no creo que tenga mucho valor espiritual que lo estén dando de esa manera. Este, realmente el Señor Jesús nos ha permitido a nosotros en esta libertad que tenemos en la gracia de poderlo hacer de corazón, de poderlo hacer Si quieres, no de, quieres. de nuestro agradecimiento y adoración hacia nuestro Dios. ¿Ok? Esta es la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, ¿no? En cuanto a los diezmos. Sí, de todas maneras, se pierde la bendición si no lo dan ni de corazón ni de impuesto. O sea, hago esta aclaración, Rebe, no porque estés mal. O sea, realmente los diezmos son del Señor. O sea, si hablamos, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, sí, de Dios son nuestros diezmos. Yo diría, sí, hay que darlos, pero hay que darlos por honra, por la razón correcta, por el motivo correcto de nuestro corazón. No como no como un mandato, no como ah, algo que es una orden, un impuesto que se tiene que cumplir. Yo creo que muchísimas personas probablemente diezman a la manera de costumbre y entonces ningún beneficio están recibiendo de haberlo hecho. No sé, es como Caín, que llevó una ofrenda ante Dios y no obtuvo ninguna honra de ello. En cambio, Abel eligió lo mejor de lo mejor para Dios porque quería honrarlo, tenía la motivación correcta y entonces Dios lo honró y lo puso en alto. Hoy tenemos, gracias a Jesús, la oportunidad de hacerlo por los motivos correctos. Sí, gracias a Dios. Sí. Eh, ¿Alguien más quiere comentar algo?
¿No? ¿Nada? Bueno, si ustedes se dan cuenta, no es la única pregunta, lo estaban acosando con preguntas. ¿Con qué autoridad haces esto? Fue la primera. La segunda ¿es lícito dar los diezmos o no los diezmos? Y bueno, hay una tercera eh, eh, acerca de la resurrección, que no la vamos a ver ahorita, sino lo veremos la próxima semana. Lucas 20, del verso 27 hasta el 40. Es la tercera. Participaron en todo este acoso hacia Jesús los fariseos primeramente y los escribas, preguntándole con qué autoridad lo haces. Luego los herodianos y los últimos que vinieron a acosarlo con esta pregunta fueron los saduceos. Así es que toda la orden religiosa, todos estaban en contra de Jesús y cada uno desde su punto, desde ah, desde su Perspectiva. doctrina, quisieron hacer caer a Jesús. Unos con la autoridad, otros con los impuestos y otros con el asunto de la resurrección. Ok, lo vemos la próxima semana. ¿Ok? ¿Cuál va a ser? Lucas 20 del 27 al 40. ¿Listo? ¿Todos? ¿Bien? Sí. Ok, bueno, pues nos Sí. estamos viendo entonces. Dios les bendiga a todos. Chao, Ay, chao. gracias igualmente. Hasta Buenas luego. noches. Buenas Gracias, buenas noches. noches. Ay, Bye, bendiciones. Buenas bendiciones. noches.